Hola a todos y a todas. Continuando con nuestra línea de la sostenibilidad y las acciones colaborativas, queremos presentarles hoy, en este mes que estamos celebrando el aniversario 142 del Museo de Historia Natural de Valparaíso, el libro Semilla Aymara, la conjunción de las aguas, de Carlos González Miranda. Carlos es ingeniero en alimentos y profesor de matemáticas, y su interés por las letras se ha materializado en dos publicaciones. La primera es Historia de árboles chilenos, que anteriormente presentamos a través de 3 cuentos, los cuales fueron realizados por las integrantes de 101 cuentos, y el que presentaremos hoy, que es Semilla Aymara, conjunción de las aguas. Ambas publicaciones han sido desarrolladas de manera independiente, con técnicas artesanales y con materiales que están en la línea de la sostenibilidad. Hola Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy día sobre tu libro. Y antes de comenzar, me gustaría que nos comentaras un poco sobre ti y cómo has tenido este acercamiento a la escritura, desde tu profesión, que es ingeniero y aparte tu escritor. Siempre ha sido la escritura. Más que nada una forma de desahogo, de expresar lo que está dentro, de escribirlo en alguna hoja, o el típico diario, aunque nunca tuve un diario. Pero sí tomaba cualquier cuaderno y escribía. En un tiempo me dio por escribir rimas también. Y me gustaba mucho escribir rimas y después las leía, me encantaban, pero eran cosas que guardaba generalmente. Y también tiene que ver con, en la época de la universidad, con mi mala memoria. Porque hay gente que tiene una capacidad de almacenar información acá notable, pero yo soy más de los números, aunque suene un poco extraño, soy de los números. Tengo una habilidad matemática, un pensamiento lógico matemático. Ese es mi fuerte. Y para ese fuerte no requiero estudiar ni repasar porque se me da con facilidad. Por eso soy profesor de matemáticas. Pero cuando tenía ramos un poco más humanistas, un poco científicos, de donde se requería algo de información, me costaba, porque no lograba que el conocimiento me quedara para rendir la prueba. Y ahí fue cuando también empecé a escribir rimas de los contenidos. O sea que aparte de la literatura o la escritura, ¿a ti te sirvió para aprender o para memorizar mejor y recuperar los conocimientos que tenías que ir, no sé, aprendiendo dentro de la carrera? Sí, sí, porque cuando uno escribe una rima de un contenido, al final está ahí bajando el contenido y lo estás haciendo tuyo. Y como tú lo escribes de tu forma, de tu punto de vista, lo recuerdas con mucho más facilidad. O sea que es una herramienta de aprendizaje bastante potente. Sí, me sirvió harto. Mejoré harto ese aspecto de la memoria mala, a veces estaba en prueba y sabía, pero me confundía y no recordaba bien, pero cuando escribía, y la prueba era de desarrollo, por ejemplo, me iba súper bien. Oye, Carlos, y entrando a la parte del libro y de esta historia, lo voy a mostrar para que lo vean. Acá está. Se va a ver al revés, sí, pero este es el libro Semilla Aymara, la conjunción de las aguas, Está un bueno. hermoso libro. Y me gustaría saber que me contaras un poquito de dónde nace esta historia, qué es lo que te inspiró a escribirla. Sí, Sobre todo. mira, ese momento lo recuerdo perfectamente. Yo estaba viendo televisión, esos programas Frutos del País, de ese tipo culturales, y había una nota en Socoroma, donde el entrevistador, que sí no me acuerdo quién era, estaba con una señora ya de edad, y la señora le decía que lo más importante para ella era la semilla, pero lo decía con tanta pasión, con tanto amor, como que ella entregaba todo en la semilla. Y me llegó tan potente que yo dije, esto tiene que ser un cuento. Y ahí empecé a escribir La Semilla Aymara, que fue hace harto tiempo ya. Habrán sido 8 años, 7 años atrás. Y la primera parte tú me comentabas, bueno, en una reunión anterior, que había sido un libro corto, o sea, había sido un cuento breve, que luego Claro. se transforma en este cuento más largo.
y que había tenido una modificación, porque parte obviamente con la intención de contar la historia de la semilla, pero que tú en este trayecto de construirlo te diste cuenta que necesitabas también incorporar nuevos personajes. Si nos pudieras contar un poquito del proceso creativo de tu libro. Sí, porque empezó por un cuento bien cortito y empezó por el final del cuento que tú leíste. El final fue lo primero que se escribió como parte importante, como parte potente de la historia que quería resaltar. Ese, no sé si hacer adelantar, pero esa parte del final, ese desenlace, era lo que me interesaba mucho rescatar. Entonces empecé por el final. Y después me di cuenta que ese cuento podría dar mucho más, y empecé a engordarlo, y aparecieron capítulos, aparecieron personajes. Hay un personaje muy lindo que es el del niño. Bueno, el personaje del niño en la primera instancia no estaba muy marcado, no era muy protagonista, pero con el requerimiento de engordar el libro, porque yo sentía que podía dar mucho más, apareció y se hizo súper potente y súper lindo. Y así cada vez se fue engordando. Después también apareció los viajes simultáneos, ya que también aparecieron después de haber escrito la primera parte que fue el final. Bueno, y lo demás estuvo, pero poco desarrollado porque eran como tres o cuatro páginas. Así que imagínate. De 3 o 4 páginas pasamos a este libro que tú lo engordaste harto. Quedó súper Ya harto nutritivo, comercial. muy nutritivo, un libro maravilloso. Y bueno, la idea del personaje del niño, yo tampoco quiero adelantar mucho, pero independiente que haya sido un personaje creado para poder engordar el libro, como tú dices, tiene un protagonismo súper importante dentro y se transformó en esencial dentro de lo que es la historia. Y también hay cosas esenciales dentro de lo que son la historia. Bueno, la semilla, obviamente, protagonista total. Pero también hay un tema bueno, cuando lo leí me hizo mucho sentido el tema de la contingencia actual con la historia del libro. Entonces también siento que hay mensajes implícitos dentro de lo que este libro que quizás, no sé, pues si tú me pudieras contar un poquito de los mensajes que quisiste incorporar dentro de este libro o que quizás al leerlo uno los va interpretando y tampoco estaban no fue como tu intención quizás ponerlo, pero finalmente uno al leerlo se apropia un poco de lo que es la historia y le da una interpretación personal. Si me pudieras comentar. Sí. Eh, la semilla es lo más importante y en el fondo hay un mensaje o lo esencial de esto es el trato que se le da a la semilla actualmente. El trato de manosearla, de manipularla, eh, en el fondo de convertirla en un elemento solamente de mercado, siendo que una semilla es mucho más que un elemento de mercado. Ese fue como el primer grito de protesta. Ya, ¿cómo puede ser que hagan esto con las semillas? La semilla es lo que siempre nos dio de comer. Y luego de eso empezaron a aparecer otros vicios de la época actual. Po. Eh, por ejemplo, hay por ahí un guiño a los monocultivos, a la tierra, eh, al desarrollo, porque aparece, no sé, aparece como una parte mala del desarrollo, aunque el desarrollo tendría que ser bueno. Pero hay cosas que no nos parecen bien, po, y que no nos parecen bien encaminadas, porque parece que se escucha solamente a cierta parte de la población para ir hacia arriba y todo el resto no se toma en cuenta, y por lo tanto se pasan a llevar cosas como la semilla, o se pasan a llevar cosas como santuarios de los pueblos originarios, y muchas cosas más. Entonces hay en el fondo una especie de metáfora que después la analicé muy bien, después de escribirla me di cuenta que iba para allá la cosa, entre el hombre moderno, actual digamos, y entre el hombre aymara que yo quise resaltar con toda su cultura milenaria.
Y en el tema de la cultura milenaria, también el libro nos ofrece una relación súper importante en lo que es la sabiduría ancestral, los conocimientos, la observación de este universo, de lo que es la Tierra, y como tú dices, el desarrollo actual, que de repente está súper desconectado con lo que es esta sabiduría del respeto por la naturaleza, y también, bueno, y la falta de acercamiento a lo que es la cultura ancestral. No sé si tú nos podrías decir un poquito de eso también. Sí, sí. Lo que pasa es que yo veo en la cultura aymara, en el pueblo aymara y en los demás pueblos originarios, eh, un camino, un camino real, un camino correcto de vida, con respecto a todo lo occidental y todo lo actual que nos quieren imponer, que es más que nada el egoísmo, el individualismo, la competencia. Yo siento que por el camino de los pueblos originarios tenemos una forma real de poder alejarnos un poco de este ataque hacia el individualismo y salir airosos, porque ellos en su cosmovisión, en su cultura, llevaban estos principios: la reciprocidad, la relacionalidad, eh, la complementariedad. Son cosas que ellos viven a diario, en el día a día, y que nosotros no, como personas del mundo occidental, no valoramos y tampoco vivimos. Por ese lado quise expresarme, por el lado de un camino donde caminar, valga la redundancia, en todo este mundo tan acelerado y tan marcado de egoísmo. Y también, Carlos, bueno, lo leí bastante, me lo devoré, de verdad, y lo leí más de una vez. Y también hay un guiño bien marcado en lo que es la figura femenina dentro de lo que es la sociedad, sino que también muy activa dentro de lo que son las decisiones que se toman en la comunidad. ¿Cómo lo ves tú, esta relación de tu libro con estas nuevas protagonismos que se están mostrando sociales sobre lo que es la mujer o la presencia de la mujer y la invisibilización que había antes sobre también nosotras las mujeres? Claro, sí, es lo que tú dices, darle realce al valor real de la mujer dentro de un grupo, dentro de una comunidad, la importancia que ella tiene, porque eh, sería complejo imaginar un mundo, en este caso una Ayllu Aymara, sin el pisar fuerte de una mujer. Eh, claro, también yo soy admirador de Hayao Miyazaki, que hace muchas películas de animación japonesa, películas muy lindas, no sé si lo ubicas. Sí, Y él en sus películas casi tiene solamente mujeres como protagonistas, ¿ya? Y yo me imagino que eso él lo hace por un motivo, que es en el fondo ir en contra de lo otro, donde siempre hay hombres musculosos que pueden volar, que son heroicos, y justo cuando está terminando la película logran su objetivo, y siempre hombres. sí, y acá, bueno, en el libro tú le diste harto protagonismo, como tú dices, a la par de lo que es la comunidad y la fuerza que tenía dentro de las decisiones que se tomaron para lograr, obviamente, desarrollar la problemática que se estaba suscitando en este pueblo. Así No, y que decir también, Andrea, que los Aymara es así. la Los comunidad. Aymara tiene un equilibrio donde tiene que complementarse, es un principio de complementariedad, todo, po. Y dentro de este todo también está el complemento del hombre con la mujer. Así que eso no se puede dejar de lado tampoco si estoy escribiendo algo de la cultura aymara. Eso también es importante porque para hacer este libro tú tuviste que investigar bastante, tuviste que recuperar mucha información. eh, ¿Cómo hiciste este proceso de investigación para poder lograr sentirte cómodo y aparte tener la suficiente pertinencia para poder escribirlo? Sí, fue bastante largo y solamente accediendo a papers que están disponibles en la web, porque hay muchos papers que no están disponibles.
pero de lo que estaba disponible iba buscando, iba leyendo un tema en particular, detalles, por ejemplo, cómo se construían las casas, eh, cómo se construían los cementerios, donde aparecen las chulpas, eh, los caminos también. En el fondo, llegar a hacerme una imagen de cómo se vivía en la época. Ahí hay cosas, uno muy importante que es que trata de los ritos de agua en Socoroma. Ese es más o menos actual, ¿ya? Que hacían los aymaras. También leí una tesis súper importante que hablaba, que estaba más referida así al hombre de la costa, a los pescadores, a los changos, ¿sí? Pero aparecía mucho también del hombre de la sierra, ¿ya? Ahí también leí que era muy posible que el hombre de la costa tuviera un vocabulario, una lengua, que sería el cole, creo que se llama. También hay un capítulo de Al Sur del Mundo, no es de Al Sur del Mundo, pero de esos programas parecidos que hablan de la cultura aymara, que es muy interesante. Leí muchos papers, pero dentro de todos creo que esos tres son súper importantes. Gracias a ese tipo de información lograste Porque hacerte lleva un... un mapa, Claro. sí, pero harto leí. Leí tanto que ya no me acuerdo, si tú me preguntas algo, quizás ya se me olvidó lo que leí al principio. Me Por imagino. este asunto de la mala memoria. Tendría que haber hecho una Pero a rima. medida que iba leyendo, iba completando al tiro el cuento. Entonces, si se me olvidaba después, ya estaba escrito. Oye, Carlos, y aparte, bueno, hoy día presentamos el libro La Semilla Aymara, pero aparte, nosotras en el museo hemos trabajado también con tu otro libro, que es Historia de Árboles Chilenos. Tuvimos un capítulo completo en el mes de mayo, me parece, donde trabajamos 3 cuentos. Y también me gustaría que nos comentaras, aprovechar esta instancia para poder hablar contigo sobre este otro libro, que es el primero, me parece que escribiste, que es este, y que nos cuentes un poquito de dónde nace también esta inspiración, porque ya tienes el libro que es La Semilla Aymara, pero también tienes una intención o un acercamiento a lo que es la naturaleza bastante interesante. Entonces, que nos comentes un poquito sobre tu libro. Sí, nace desde el aprecio, desde el amor que he logrado este último tiempo sobre la naturaleza, sobre nuestra naturaleza, la que nos rodea. Como soy de Viña del Mar, en este caso hacia el bosque esclerófilo más que nada, pero sin dejar de lado los demás tipos de bosques que hay en Chile. Hay un camino largo recorrido ahí de conocimiento, de identificación, que nació también hace un par de años, caminando mucho en la quebrada, en el cerro, subiendo cerros, andando en la bicicleta, y de a poquito me fui como enganchando con los arbolitos, fueron los primeros. ¿Mm? Miraba un árbol, veía sus características, le sacaba fotos, llegaba a mi casa, investigaba, leía en qué consistía el árbol. Eh, y de esa forma, parecida a como estudiaba, empecé a escribir cuentos. No sé cómo empecé a escribir cuentos, realmente no me acuerdo cuánto fue el primer cuento que escribí y por qué. La cosa es que yo siento que en la naturaleza, en las relaciones que existen entre árboles, aves, yo siento que están los cuentos escritos, hay que solamente darle vida. Y también una forma de dar a conocer de nuestros árboles, de la importancia que tienen nuestros árboles para nuestra vida. El bosque esclerófilo que descontamina, que conservan la humedad, que por ahí están peleando o son la única defensa por el avance del desierto, muchas cosas más. Y aparte de eso, leí un libro que se llama La vida secreta de los árboles, o La historia secreta de los árboles, donde aparecían datos que me dejaron loco. En realidad me dejaron loco porque no me lo imaginaba. Allá aparecía, por ejemplo, que los árboles tenían la capacidad de comunicarse por las micorrizas y también por el aire. Había un experimento de una jirafa que iba comiendo acacias, entonces la jirafa podía comer
primero podía comer cierto tiempo de una acacia porque la acacia se defendía impulsando sustancias desagradables para la jirafa. Entonces esta acacia iba comiendo y se pasaba a la otra acacia y se pasaba a la otra acacia. Pero resulta que después no se, creo que era así, después ya no seguía comiendo de las otras acacias porque el viento había transportado, por decirlo, mensajes. No sé si no es mensaje la palabra correcta, po. La palabra correcta quizás no exista, pero era un elemento aéreo, un elemento liviano que el árbol desprendía y los otros árboles podían sentirlo, podían descifrarlo. Y antes que llegara la jirafa, ya producían la sustancia. Entonces, Mm. esas cosas me dejaron, pero loco. Wow, dije, qué increíble esto para poder contarlo y para poder escribir. Sí, y aparte en tu libro de árboles chilenos, como tú dices bien, está contextualizado en la flora de acá, de la zona, pero tiene una parte re importante, independiente de los cuentos, que tú también hay un ejercicio educativo donde tú incluyes fichas, donde se describe parte de los personajes que serían los árboles, pero también la fauna asociada a este espacio. ¿Y cuál es la intención? Porque acá tengo una parte que sale, bueno, si tú hablas del degú, luego haces una ficha del degú para describirlo. Ambos libros, por lo que tienen una intención educativa bastante potente. Si nos Claro. comentas un poquito de eso también. Conocer más que nada, porque nadie, o sea, no podríamos cuidar un peumo si no estamos identificados con él y si no lo conocemos. Entonces, la idea es empezar a proteger, empezar a cuidar, pero no vamos a cuidar algo que no conocemos ni con lo cual nos identificamos. El degú es un ratoncito, un roedor hermoso que vive en nuestras quebradas. Yo lo he visto en Gómez Carreño, lo he visto acá en el Palmar. Está presente y es diurno aparte, o sea, se ve, se puede ver. Pero sucede que si un degú se arranca o llega a zonas aledañas a su hábitat, cualquier persona lo confunde con un ratón y lo mata. Es un pequeño ejemplo de por qué hay que dar a conocer nuestra fauna y nuestra flora. Claro, y el degú, aparte de que la gente lo confunde con un roedor común, también cumple una misión o un rol súper importante en la naturaleza. Bueno, al igual que todos los seres vivos que habitan este planeta, tienen un rol ecológico súper importante. Entonces, como tú bien dices, para poder cuidarlos hay que conocerlos. Y en este ejercicio que tú haces del libro de historias de árboles chilenos, nos da mucha oportunidad de poder conocer para distinguir, luego reconocer esta flora y fauna y poder cuidarla. Sí. Entonces, una pregunta también importante dentro de lo que puede ser, ¿a quiénes van dirigidos estos cuentos? ¿Tienen un público objetivo al cual tú te quisiste dirigir para poder escribirlo o es un público objetivo general? Mira, yo me he dado cuenta con el tiempo que los cuentos son transversales. Ahora, si tú lo quieres ocupar como material educativo, yo los visualizo de tercero básico hasta sexto básico, como herramienta potente. Séptimo básico podría ser porque igual hay unos cuentos que son un poquito más complejos, que requieren más de una lectura, según yo, como El Invasor, por ejemplo, donde alguien va y vuelve. ¿Mm? Pero entre esos cursos, pero las personas que más me agradecen el cuento son adultos. Eso es lo extraño. Los adultos me agradecen el texto. Oye, con respecto a lo anterior, también es importante mencionar, con esto del fin educativo de los libros, que los libros, los cuentos no nacen de mera imaginación. Ah, iba un ratón caminando y se encontró con una culebra y le dijo a la culebra cómo está. No, nada que ver. Los cuentos tratan se enraizan en sucesos que también se investigan o se estudian. Por ejemplo, lo que hablamos del degú. El degú está ayudando a Las Palmas a poder subsistir porque se ha convertido en uno de los únicos propagadores de la semilla, y esto en base al azar, porque son especies que no evolucionaron juntas.
La palma en su tiempo, en su edad prehistórica, quizás tenía su animal que comía su boquito de palma, después lo defecaba por ahí, y con mucha mayor facilidad crecía una palma. Pero resulta que ya no están, esa megafauna no existe ya. Y por suerte apareció el debú que a veces esconde por ahí coquitos de palma y germina, po. Así que son cosas que quiero dar a conocer para rescatar la importancia y poder proteger con mayor ahínco, con mayor fuerza. Así es. Entonces tenemos estos dos cuentos que están disponibles y también tienen una forma, una factura que tú elegiste dentro de lo que es eh, la impresión de estos libros. Una que son de factura independiente, otra que son de desarrollo ecológico, porque están hechos con materiales que son sostenibles, sustentables, y aparte tú los haces de manera manual, son hechos, tú los generas esto. Y que nos cuentes un poco tu decisión de trabajar de manera artesanal, con materiales que son sostenibles y que están hechos de forma independiente. Sí, publicar es complejo por muchos motivos. Hay mucha gente que quiere publicar y muchas puertas se golpean de editoriales, grandes y chicas. Y es difícil que alguien tome en consideración a una persona que no tiene un nombre por detrás o que esté recién comenzando. Eso como punto de partida. Y aparte, trabajar, como se dice, a la manera de uno. Mm, eh, trabajar con material reciclado, con hojas recicladas, ya es un valor extra que uno pone a sus libros, pero yo lo hago porque puedo hacerlo y porque en el fondo el proyecto es independiente y es propio. Esa parte tan importante, en otro lado no la podrías conseguir. Ya, si alguien produce tu libro, ese alguien da el marco, da el tipo de hoja, da el tipo de portada y muchas cosas más donde tú no tienes nada que hacer porque simplemente te dicen, no, pues entonces no puedo. Y punto. Después de muchas idas y venidas, creo que lo más consciente y lo más consecuente es uno propio, uno mismo hacer su producto. Así puede usar hojas ecológicas, hojas recicladas. No puedo usar hojas de libros de árboles muertos si estoy escribiendo cuentos de árboles. Sería como ilógico. Y la confección también es propia. Hemos ido aprendiendo de encuadernación y lo hacemos a medida que nos van pidiendo. ¿Ya? Acá no hay, como te contaba el otro día, no hay 2000 libros por ahí debajo de un mueble esperando a ser vendidos, porque finalmente esos libros no se venderían y después tendrían que botarse o reciclarse. En cambio acá, a medida que se pide, se imprime y se confecciona, porque es una forma ecológica de trabajar. Y no es fácil tampoco, ¿eh? Se aprende mucho en el correr del tiempo y yo creo que la historia de árboles chilenos, ese que tienen en sus manos, y el otro, el anterior, que era un poco más rústico todavía, También lo tengo, pero no lo tengo acá encima, tengo las dos versiones. yo creo que esos libros han pagado el pato un poco igual con respecto al aprendizaje, po, porque han sido el conejillo de India, de donde uno se va tomando y dándose cuenta de lo que va bien y lo que va mal. Pero es un camino que se recorre del cual uno está conforme igual. Y ya el semilla yo creo que ya eh, quedó lindo ese libro. Hermoso. Y otra cosa importante del libro, aparte de, porque es un complemento esencial, es la parte de la ilustración. Entonces, ¿cómo tú has trabajado? Porque tienes un ilustrador que trabaja contigo y cómo desarrollan también la idea de la ilustración o tú lo dejas que se inspire. ¿Cómo es ese proceso? Sí, que se inspire nomás. Esa parte es hermosa, te lo digo con toda sinceridad, porque es la primera persona o el primer reflejo de tu trabajo. Es como ver lo que tú escribiste, pero tomando vida, una sensación extraña. Como te decía, más que ilustrador, es mi amigo el Nicolás, porque somos colegas del colegio.
Y él es una persona también bien reflexiva, bien profunda. Por lo tanto, no, si yo le pido 10 dibujos, él no va a hacer 10 dibujos de aquí al próximo martes. Quizás se demore 3, 4, 5, 6 meses en hacer sus 10 dibujos. Porque tiene que esperar su momento y tiempo para llevarlo a la hoja, o en este caso a la acuarela. Pero así trabajamos, con paciencia, po. Él me tiene paciencia a mí y yo a él, y yo lo espero todo el tiempo que sea necesario. Total, como es independiente, volvemos a lo anterior, no tenemos un pie que nos esté apurando arriba con fechas. De hecho, ese libro estaba listo en diciembre y salió recién ahora en septiembre de este año, 7 meses después. Oye, Porque Carl, también me he dado muchas más vueltas en la corrección, en la edición, tomando cosas que me pasaron con las historias. ¿Sí? Tomando cosas que allí me pasaron, ahora me di muchas más vueltas en la corrección, en la edición. Como es independiente, no hay un equipo de editores que tú le entregues una carpeta y te entregue una carpeta de vuelta. El libro perfecto, sí, impecable. Somos dos, yo y el Nelson, que es quien me corrige. Y entre dos no es tan sencillo limpiar un libro, digo limpiar en cuanto a la ortografía. oye, y otra cosa importante, porque acá dentro del libro tú me contaste un detalle, que eran estos gráficos que tú los incorporas, que lo quiero destacar porque tú lo incorporas con una parte creativa, pero que está muy ligado a tu quehacer matemático, y a ver si nos comentas un poquito, porque voy a mostrar acá. Ahí está el Entonces, zorrito. para que tú nos cuentes un poco cómo haces este tipo, porque esa ilustración la hiciste tú. Sí. Entonces, es como, ahí es donde tú pones la parte matemática. Entonces, ¿cómo ligamos esta parte matemática que es tan estructural con esta parte artística? ¿Y por qué yo digo que tú la incorporas acá en estos dibujos? ¿Qué tiene que ver este nexo para que nos cuentes un Sí. poquito? Sí, la verdad es que también diseño un poco, pero no ocupo el Photoshop, ni el Illustrator, ni programas de diseñadores. Utilizo el GeoGebra, que es un programa de geometría para hacer círculos, rectas, triángulos, polígonos, qué sé yo, semicircunferencias, líneas paralelas, líneas rectas. Y con mucha paciencia, porque sumando círculos, sumando segmentos, líneas, sumando triángulos, sumando pentágonos, después de hartos días, se crea una figura como la que tú mostraste. O sea, se ¿Sí? hace solamente con líneas, con polígonos, círculos. Ahí hay un quirquincho. O sea, podríamos hablar de la geometría de la naturaleza, acá de verdad, De real geometría, de claro. real geometría de Claro, la porque naturaleza. tiene que ver con la simetría también. Exacto. Bueno, y lo otro, ya no sé si cuánto tiempo nos quedará, es contarte que la matemática también está súper presente en los cuentos, porque la matemática tiene como esa estructura necesaria que te permite no hacer un trabajo desordenado, o que quede un personaje sin desenlace. En ese sentido te ayuda a ordenarte un poquito, a marcar bien los tiempos del cuento, el inicio, el principio, el final, y jugar con eso. Y también te ayuda con los personajes para a cada uno indicarle un caminito, y eso que no se olvide. En el fondo hay mucho de pensamiento lógico en los cuentos también. Se aplican acá. Para ir cerrando, para los que quieren adquirir tus libros, ¿cómo los podemos conseguir? ¿Cómo podemos adquirirlos? ¿Dónde tenemos que buscarlos? ¿Están en alguna parte o los tienes tú? ¿Se contactan contigo? Sí, solamente en este momento por el Facebook de nuestro proyecto que se llama Cuentos E-Conscientes. Pero la verdad es que es súper sencillo, porque nos coordinamos, vemos cómo podemos pagar, para la cual yo entrego mis datos, y las personas me entregan su dirección y le envío el libro, y sabes que no he tenido mayores problemas. Hemos enviado libros a Arica, Punta Arenas, a un montón de lugares,
y por ahora no he tenido problemas de pérdidas. Así que comprar un libro por internet tiene un precio adicional que es el envío, pero es una forma igual fácil de comprar. Eso es lo importante. Ahora, si usted se comunica con nosotros, tiene que saber que no somos vendedores. Así que si nos pregunta por detalles del libro, le vamos a contar con mucha alegría porque es un proyecto del cual estamos orgullosos. Si nos pregunta eso, si nos pide datos para transferencia, se los damos. Si nos compra el libro, se lo enviamos. Es así de sencillo. Nos vamos a tratar ¿cómo te dije? De traer a las personas para obligarlas a comprar. No, no somos vendedores. Si tú me preguntas algo, te lo respondo y es así de simple. Ok, entonces vamos a dejar los datos del Facebook de Cuentos Inconscientes para la gente que desea adquirirlo o preguntar o conectarse también con esta página que siempre está publicando cosas interesantes y contingentes para la comunidad. Así que, Carlos, llegamos al final de nuestra entrevista. Te agradezco un montón que hayas tenido y que te hayas dado un espacio de tu tiempo para compartir con nosotros. Y si quieres dejar una reflexión final, te dejo abierto el micrófono por si quieres compartir alguna idea o alguna reflexión. No, agradecerte a ti también, porque como te dije en un comienzo o en la medianía de la entrevista, esto es independiente. Y al ser independiente, estos espacios como el que tú nos estás abriendo ahora, es de suma importancia para darnos a conocer, porque no existen otras herramientas. No existen proyectos granados, no existen la gente que te pueda, como te dije, cuando alguien te toma, una empresa te toma y te da a conocer, auspiciadores, no existen auspiciadores. Todo es construido ladrillo a ladrillo por nosotros, desde la comunicación hasta la primera letra del cuento. Así que estos espacios se agradecen enormemente. Yo agradezco que te hayas dado el tiempo, como dije, de contactarte o de aceptar esta invitación y los dejamos a todos invitados para que puedan conocer estos libros. Igual al final de esta presentación vamos a volver a compartir uno de los videos con las historias de árboles chilenos que gentilmente nos hicieron nuestras amigas de 101 Cuentos, que quedaron maravillosas esas historias. Y bueno, vamos a compartir los datos de la página para los que los deseen comprar. Y también dejamos la invitación a Carlos para cuando volvamos a encontrarnos de manera presencial para que podamos hacer un lanzamiento en el museo y que podamos compartir directamente con nuestra comunidad. Yo encantado. Oye, un agradecimiento también a la Jessica, que ella es la que encuaderna los libros. No es menor encuadernar los libros. Así es. De hecho, ahora tenemos que hacer libros porque ya quedamos sin libros. Parte importante del proyecto. Encuadernar, yo también la ayudo, pero ella es la que lleva ahí la batuta. Sí. A mi amigo que me ayuda siempre con sus opiniones y con sus ilustraciones, y también al amigo Nelson que me ayuda a editar. Así que a ellos tres, chiquillos, muy agradecido. Esperemos seguir trabajando juntos. Ok, muchas gracias a todos los que conforman este hermoso proyecto de Cuentos Inconscientes. Te agradecemos, Carlos. Como te digo, esperamos volver a encontrarnos pronto de manera presencial. Y bueno, nos despedimos ahora, así que muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, igual tú. Chao. Chao, chao.